bandolerismo, sobre todo el bandolerismo clásico que nosotros conocemos, que se desarrolla en Andalucía con especial intensidad a partir de la década de 1830, está marcado por el robo, por el secuestro, por la extorsión y por todo ese tipo de actividad delictiva que se realiza en despoblados, o sea, en los caminos, fuera de los núcleos urbanos. El bandolerismo ha existido siempre. El estar fuera de las normas, el estar en la delincuencia, eso ha existido siempre y en cada época, digamos, se ha dado de una forma distinta. Los orígenes del bandolerismo en Andalucía son tan antiguos, podríamos decir, como esta tierra. Ya en época romana hay episodios de criminalidad en despoblado que podríamos enclavar en algo parecido al bandolerismo. También incluso en época musulmana, durante la época andalusí, es famosa la actividad de un, no podríamos llamarlo todavía bandolero, pero sí bandido, muy famoso, que es el llamado halcón gris. Así podríamos llegar hasta el siglo XVI, en la que los piratas berberiscos pues asolan la comarca, son los llamados monfíes, los piratas monfíes. No es bandolerismo todavía, pero bueno, recuerda mucho a eso, e incluso la eclosión en el siglo XVII que tiene el contrabando, que es una actividad paralela al bandolerismo y que tuvo muchísimo desarrollo en el Valle del Guadalhorce. Por regla general, el bandolerismo hace referencia a ese bandolerismo, entre comillas, romántico, que no era romántico, pero sí lo veían de una forma romántica esos viajeros ingleses del siglo XIX, que fueron los que le dieron la fama en todo el mundo de bandolerismo español de tipo romántico. En realidad no era romántico, porque los bandoleros eran simplemente unos delincuentes, es decir, no existe ese bandolero generoso, ese Robin Hood que roba a los ricos para dárselo a los pobres. Pues no era ese el tema, era simplemente en algunas ocasiones por la situación económica o por la situación social incluso, cuando a lo mejor después de un delito menor pues tenían que huir y refugiarse en el monte. Estos bandidos, pues con el paso de los años iban tomando sus propias leyes y iban tomando sus normas de trabajo. A medida que pasaba el tiempo iban aprendiendo cómo gestionar estos recursos que tenían a mano, ¿no? Y entre estos recursos estaban, por ejemplo, el recurrir a los ganaderos como puntos de contacto, informadores o correos, a los mesoneros, a los posaderos, a los venteros, a los trajinantes, comerciantes. Estas personas colaboraban con el bandidaje. En muchas ocasiones, pues los premios que recibían a cambio se les premiaba bien, ¿no? Pero también era porque había cierto temor, cierto miedo a que ellos tenían que recorrer los caminos a diario o caer la noche si vivían solos en el campo y los bandidos podían tomar represalias. Había gente que protegía a los bandoleros porque se favorecía del negocio, ¿eh? Y el propio bandolero sabía que podía tener en esa gente que le rodeaba, si era generosa con ellos, pues podía tener ayuda, podía tener protección. Es decir, no era una generosidad propia del bandolero, sino era una generosidad muchas veces interesada, porque le interesaba para su propia protección, ¿no? Por ejemplo, los venteros pues muchas veces estaban en connivencia con los bandidos, por la sencilla razón de que el ventero le daba al bandido información de cuándo pasaban los migueletes o la Guardia Civil o la Guardia por allí, y entonces el bandido sabía cómo tenía que moverse, ¿no? Y entonces el bandido a su vez pues le pagaba de alguna forma al ventero. En otras ocasiones ese miedo al bandolero pues también proporcionaba una especie de industria del bandidaje. Por ejemplo, aquí en la diligencia que partía de Málaga hacia Granada, pues había dos tipos de billetes. Estaba el billete normal, bueno, en un determinado año, en poquitos, pero en determinados años. Estaba el billete normal y el billete seguro. El billete seguro era un plus que se pagaba por tener la seguridad de que no iba a ser asaltado.
Esa mirada romántica hacia el bandolerismo coincide muy especialmente con la llegada a España de los primeros autores, de los primeros literatos románticos. Hay que recordar, por ejemplo, la llegada de Lord Byron hacia la década de 1820, recorre toda España. También habría que recordar el famoso libro de Ford, Handbook for Travelers in Spain, que es un auténtico bestseller del siglo XIX, en el que se describe prácticamente todos los rincones de este país, los principales lugares, los principales hospedajes, los caminos, y en ellos, pues, junto a esas descripciones, también va a aparecer una visión típica y atípica del bandolero noble, amable, romántico, que lucha también contra un poder establecido, y es quizá una visión muy en línea con todo lo que representa el propio movimiento romántico. El libro de Richard Ford, editado en Londres, conoce un éxito muy notable. De hecho, en vida es reimpreso en al menos 3 ocasiones y muchas más después, y se convierte en un referente para todos los visitantes de España, con lo cual la imagen idealizada del bandolerismo que nos presenta Richard Ford pues va a pasar a todos, prácticamente todos los intelectuales románticos, a todos los viajeros y a todas las viajeras, porque también hay muchas viajeras que llegan a la provincia de Málaga y a toda Andalucía. Muchas de esas viajeras vienen con la ilusión de tratar de vivir un asalto en su diligencia, en esos caminos que unen a las ciudades, que son unos caminos todavía muy precarios, muy rurales, muy rudimentarios, en los que ni siquiera hay seguridad, porque la seguridad para el Estado en esa época empieza a venir con el despliegue de la Guardia Civil hacia 1840. Ellos ya realmente no tenían en el siglo XIX, no tenían en sus países esos asaltos a los caminos, que aquí tampoco casi no existían tampoco, ¿no? Es decir, todos los viajeros, hay cientos de viajeros ingleses, no cientos, habría miles, lo que pasa es que hay cientos que escribieron sus memorias y de sus viajes, y esas memorias pues nos relatan el deseo de encontrarse con bandidos, incluso el deseo de ser asaltados, pero ninguno de ellos, absolutamente ningún viajero inglés fue asaltado en sus viajes por la península, ¿no? Hay incluso hasta viajeros ingleses que se quejan cuando vuelven a su país de que no han sido asaltados y dicen no, yo no he sido asaltado. Hay otros viajeros, por lo menos hay 2 que lo dicen expresamente, que no fueron asaltados en los caminos, pero sí fueron asaltados en la venta cuando le mostraron la factura, diciendo que ahí están los verdaderos bandidos, porque no fue asaltado en el camino, pero sí por el ventero, ¿no?, con la factura. Existe todo un fenómeno de picaresca en torno a estos viajeros románticos, en torno a estas viajeras románticas que muchas veces van escoltados por gente que dice que los van a proteger de los bandoleros, cuando esos caminos probablemente no eran ya a partir de la década de 1850 ni tan difíciles ni tan frecuentados por bandoleros. Todo el mundo vivía de esa picaresca muchas veces, ¿eh? Es decir, eso era casi la institucionalización del bandidaje, ¿no? Y todo el mundo vivía de esa, muchísima gente, mejor dicho, vivía de esa picaresca, ¿no? Hay muchísimas anécdotas, por ejemplo, el caso de estando un viajero inglés en una venta, pues llegó un guardia, precisamente un guardia de camino, diciendo
que el camino estaba infectado de bandidos. El mismo inglés se da cuenta de que lo que quería el guardia era que le contratase y le pagase para que lo acompañara. Muchos de estos viajeros románticos y de estas viajeras románticas dejan incluso en sus libros de viaje, que frecuentemente salían a la luz tanto en París como en Londres, narraciones imaginadas sobre asaltos ficticios que nunca tuvieron lugar y que lo que nos muestran es una visión romántica, una visión exótica, una visión por parte de los europeos hacia España como un destino, podríamos decir, legendario, fastuoso, donde se mezclaban el cristianismo y la historia musulmana, y dan una visión bastante peculiar de España. En su época, el bandolero llegó a ser incluso un personaje admirado por la sociedad, dando lugar a un conjunto de indumentarias, de costumbres, de tradiciones que eran seguidas por muchos vecinos. Eso lo vemos en los cuadros costumbristas, en los cuadros del siglo XIX, que casi todos intentaban imitar esa época. Entre la indumentaria común del bandolero estaba la manta. En origen era una manta, que servía tanto para abrigarse como forma de defensa, ¿no? Y luego evolucionaría a una forma, seguiría siendo un instrumento de defensa, pero también servía para llevar objetos, ¿no? Como la famosa faca del bandolero, que comenzaría siendo una espada con el siglo XVI, durante el siglo XVIII evolucionaría a una daga y luego acabaría siendo una faca, ¿no? La famosa faca, que debía ser grande para impresionar y atemorizar a sus víctimas. El contrabando es un delito muy común en Andalucía, que consiste en tratar de vender al margen del Estado diferentes artículos, muy especialmente el tabaco. En el Valle del Guadalhorce ha sido un mal endémico y muy especialmente desde el siglo XVIII. La cercanía de Gibraltar va a hacer que muchos contrabandistas, tanto de la Sierra de Ronda como del Valle del Guadalhorce, allí se inician en la actividad delictiva, en esa actividad delictiva que en muchos casos luego incluso les llevará también al bandolerismo. Empezaban siendo contrabandistas y después se convertían en bandidos. Y después, curiosamente, cuando había algunos bandidos, muy poquitos, pero en algunos casos ha habido bandidos que se han enriquecido de su delincuencia y que luego han vuelto al contrabando, pero ya como, digamos, como capos, por llamarlo de alguna forma, del sistema, ya no contrabandistas de llevar en el mulo las cosas, sino de dirigir esas tramas de contrabando, ¿no? A finales del reinado de Fernando VII, el Estado va a tratar de controlar la seguridad en los caminos, de controlar la delincuencia, y lo va a hacer, por un lado, fomentando las compañías de milicia, los llamados migueletes, que van a tratar de dar mayor seguridad a los caminos, y por otro lado con la creación del Cuerpo de Policía General del Reino, que es el precursor de la Policía Nacional. Son dos intentos que podríamos decir son fallidos porque no llegan en ningún momento a controlar realmente o a acabar con el problema o con los problemas de seguridad que se estaban dando en esos momentos en España. Habrá que esperar ya el reinado de Isabel II para que con la llegada de la década moderada se cree la Guardia Civil por parte del Duque de Ahumada. Más que la inseguridad dentro de las ciudades, que ya podríamos decir no era tan importante
en esta época. Lo que verdaderamente preocupa es poder garantizar la seguridad en las zonas rurales y dentro de los caminos. Hay que tener en cuenta que si los caminos no están vigilados, si los caminos no son seguros, el comercio se detiene y por lo tanto la actividad económica del país se ve resentida. Esta pieza, que se encontró cerca de un cortijo muy frecuentado por bandoleros, servía para cargar durante el siglo XIX aquellos fusiles de avancarga, aquellos que se cargaban por la boca. Ya desde la época francesa, los franceses ya traían las cartucheras con la ración de pólvora empaquetada en papel y las balas de plomo aparte. Pero posteriormente, con esta pieza tallada en un hueso, en un cuerno de un animal, como ven, con el útil para llevarlo colgado de la cintura y la abertura para ajustarlo al fusil y la medida justa de pólvora, pues se cargaba el fusil por la boca con la medida justa, se cogía un trozo de papel, se masticaba, se metía la bala de plomo y se prensaba con la baqueta, y seguidamente se escupía el papel dentro del fusil y se volvía a prensar con intención de que al poner el fusil boca abajo la pólvora no cayese. La forma de actuación de este bandolerismo romántico una forma de actuación muy peculiar. Generalmente se actúa en pequeñas bandas de 5 o 6 personas que están encabezadas por un líder que va a ser el jefe de la partida. Una de estas partidas va a ser la del llamado bandido El Colorado, que es capturado en Coín en 1837 después de tratar de secuestrar a un vecino de la localidad, a Miguel España. La partida del Colorado le exigió, a cambio de devolverle con vida, 2.000 reales. Cuando un intermediario va a hacer entrega en nombre de la familia de ese rescate de 2.000 reales, pues realmente lo que van a hacer es capturar al Colorado, porque la familia se había puesto de acuerdo con las autoridades para poder hacerlo. Capturado en Coín en agosto de 1837, el Colorado es conducido a Málaga, donde es juzgado y ejecutado. Muchos de los bandoleros, cuando son capturados por las autoridades, muy especialmente a partir de la década de 1830, o mejor dicho, a partir de finales de la década de 1830, pues sufren una muerte muy cruel, son ejecutados generalmente con ejecuciones públicas, con lo que se trata de escarmentar un poco a la sociedad. Son ejecuciones que por lo general tienen lugar dentro de cada capital de provincia. Por ejemplo, en Málaga estas ejecuciones se llevan a cabo en esta época en el llamado Llano del Mariscal, que estaba junto al puente de Armiñán. Otro bandolero muy conocido de Coín será Eulario, que hacia 1860 va a tener una partida que va a asolar toda la comarca del Valle del Guadalhorce, aunque finalmente va a ser detenido por la Guardia Civil. Este conocido bandolero Eulario pues ya no forma parte del bandolerismo romántico, es un bandolerismo más parecido a la delincuencia común. De él nos habla bastante en sus memorias el gobernador Agustín Guerola, que ocupó el cargo de gobernador civil de Málaga y jefe político de la provincia entre los años 1857 y 1860. A finales de la década de 1850 la Guardia Civil no contaba con demasiados efectivos en la provincia de Málaga, eran en total unos 300 efectivos y se hallaba distribuida de manera irregular por toda la provincia. Destacaban dentro del Valle del Guadalhorce la comandancia de Álora, también Coín, Casarabonela y Cártama tenían efectivos de la Guardia Civil. De entre los caminos que había en esta época en el Valle del Guadalhorce va a ocupar un lugar muy destacado, el que partía de Marbella y a través de Ojén y Monda llegaba a Coín, con ramificación también a Laurín el Grande, un camino que es destacado especialmente por el viajero Ford y en su guía de viajes para España, y es un camino que va a ser frecuentado por numerosas partidas de bandoleros y también por contrabandistas. Partiendo desde Málaga y a través del conocido Puente del Rey, infraestructura pública que nunca llegó a terminarse, pues partía hacia el Valle del Guadalhorce, otro camino que a través de Alaurín de la Torre y Alaurín el Grande llegaba a Coín. Es un camino que también en numerosas ocasiones es citado por la prensa como escenario de la acción de las partidas de bandoleros.
También se encontraba Coín unido a Ronda a través de un camino que es citado como especialmente peligroso y que transcurría a través del término municipal de Casarabonela. Salvo el camino de Málaga y solamente parte, todos estos caminos eran caminos de herradura, o sea, caminos que no podían ser utilizados por carros. Una época especialmente peligrosa para transitar por los caminos que unían a Coín y al Valle del Guadalhorce con Málaga era la llamada época de la Vendeja, la época de otoño, una época de especial actividad económica en la ciudad y una época en la que los caminos eran frecuentados en muchos casos tanto por agricultores que volvían de Málaga con mucho dinero después de haber podido vender sus mercancías, especialmente la llamada uva de Loja, que era uno de los productos clásicos de exportación en esa época del siglo XIX, como también por las personas que transitaban por estos caminos. La prensa, especialmente el periódico El Avisador malagueño, va a recoger muchas de estas actuaciones de las partidas de bandoleros, unas partidas que con el paso del tiempo fueron perdiendo su carácter romántico, ese carácter de supuesta redistribución social, podríamos decir, de una riqueza que pasaría desde la burguesía, por tanto de los sectores más elevados de la sociedad, a los bandoleros, porque al final este problema va a afectar a toda la sociedad y podríamos decir que el objetivo de las partidas de bandoleros pues va a ser prácticamente cualquier persona, independientemente de su grado de riqueza.